Seguimos en la radio, Onda Cero Elegido, Más de Uno Agricultura, como siempre, como cada semana, para hablar de Cooper, para hablar de cosas interesantes para ti, para el agricultor y para cultivos, el cultivo del cannabis industrial en invernadero, cuya superficie está creciendo bastante en la provincia de Almería. Hoy vamos a analizar esto con Vicente Suárez, que es asesor técnico de Cooper en el poniente almeriense. Hola Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Bueno, vamos a hablar, evidentemente, del control biológico en ese cultivo, en estos cultivos, ¿no? Del cannabis industrial en invernaderos. ¿Por qué está creciendo tan rápidamente este cultivo de cannabis industrial? Pues efectivamente parece que hay un pequeño boom, sobre todo en los últimos años, y según los datos que tenemos, hay ya en torno a unas 100 hectáreas entre Granada y Almería que están dedicándose a este cultivo. Uh-huh. El principal motivo, pues, la alta rentabilidad. Siempre que aparece algún tipo de cultivo nuevo que ofrece rentabilidad, pues cuando aparecen nuevos mercados es normal que la gente se lance a este tipo de cultivos y bueno, lo que sí seguramente pasará es que si el cultivo consigue establecerse, pues normalmente acabará normalizándose estos precios. Uh-huh. Cuando hablamos del cáñamo industrial, no hay que confundir con otro tipo de usos que se le puede dar, o si no es industrial, ya sabemos lo que es, pero ¿qué uso tiene este cáñamo industrial? ¿Para qué vale? Pues tradicionalmente en España el cultivo de cáñamo industrial se ha dedicado a biomasa o a fibras textiles, pero recientemente se están abriendo nuevos mercados con otros usos, gracias a que en muchos países pues existe una regulación para ello. Entonces se está dedicando, por ejemplo, pues, al tema de aceites o cremas con carácter terapéutico. En España aún no existe una regulación clara sobre ello y hay muy pocas empresas que estén autorizadas. Entonces lo que se hace es que el producto se suele exportar. Claro. Destacar también, como has dicho, que este cultivo no se considera una droga. Claro. Y este tipo de variedades están totalmente autorizadas por la Unión Europea y aún así se suele avisar a las autoridades de la localización de estos cultivos. Es decir, hay que diferenciar bien de una cosa de otra y eso es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de este cáñamo industrial que no tiene nada que ver con el cannabis, ¿no? Que es otra cosa completamente distinta. Y al ser un cultivo y a estar dentro de un invernadero, Vicente, pues también hay plagas que pueden afectarle, ¿no? Pues efectivamente, y lamentar porque obviamente como cualquier cultivo hortícola en nuestra zona, pues estamos expuestos a este tipo de plagas. Suelen ser muy similares y lo que sí podemos centrarnos es en algunas, porque como el ciclo normalmente transcurre en los meses más cálidos, pues podríamos centrarnos en tri y mosca blanca, que son de las más dañinas, araña y pulgón, pero también sin dejar de lado pues enfermedades que nos pueden dar en la floración como botritis, o también en la raíz, como Fusarium o Pythium, que también es muy importante la raíz en este tipo de cultivos. Uh-huh. Y desde Cooper, las recomendaciones que hacéis para controlar las plagas y qué fechas, digamos, serían las más importantes de suelta a lo largo del año. Es decir, ¿cómo se puede tratar todo esto desde el punto de control biológico? Pues como es un cultivo que lo que se aprovecha el material vegetal, prácticamente el uso de químicos es inexistente. Entonces, Cooper tiene un gran catálogo para todo este tipo de plagas, como ya conocemos también de hortícolas, y por ejemplo para el control de mosca blanca y tri ya tenemos el conocido Swicky Ultimate en el sobre aluminizado, que se suele introducir pues a la tercera, cuarta semana de cultivo. Uh-huh. Siempre también acompañado pues de otros insectos auxiliares, como por ejemplo Eremocerus, que nos va a ayudar a controlar la mosca, y obviamente el Swicky también nos va a controlar el tri. Para araña, pues ya hemos hablado en otras ocasiones de Spical, con carácter preventivo, que es nuestro Californicus. Y con carácter curativo tenemos nuestro Phytosailus persimilis, que es el Spide. Ajá. También como pues para pulgón tenemos los ya típicos parasitoides. Y para raíz, que es muy importante y también se usa mucho en este cultivo, el uso de tricodermas como Trianum, que nos va a ser una gran ayuda para los hongos de raíz, uh-huh. Y además de poner elementos a disposición de la planta que de forma normal no puede acceder a ellos. ¿Y más o menos qué dosis o cuáles podrían ser los momentos de la suelta idóneos? Los momentos de la suelta, en cuanto al switch que como he comentado, sería la tercera o cuarta semana, uh-huh. Desde que se trasplanta la planta, introduciríamos los sobres de Swicky. Uh-huh. La dosis va a depender mucho de la densidad de plantación que tengamos, puesto que muchas veces se hará el cultivo en maceta. En estas ocasiones se soltaría un sobre por maceta, es decir, por planta, y con densidades más altas en suelo, pues ya tendremos que hablar de individuos por metro, que estaría en torno a unos 100 individuos por metro. Uh-huh. Ya sabemos de la experiencia que tiene Cooper con todos los cultivos en hortícolas, ¿no? Lo sabemos, de muchos años, mucho trabajo, mucha investigación, pero en este control biológico de plagas para este cáñamo industrial, para este cannabis industrial, ¿qué experiencia tenéis? ¿Cómo habéis enfocado todo este trabajo para dar soluciones?
Pues como Cooper ya trabaja en muchos países, como he dicho antes, en otros países existe una regulación para este tipo de cultivos, por lo tanto ya lleva años trabajándose en este aspecto. Sí. En países como Italia, Holanda o Canadá, en la que Cooper es un referente en tema de control biológico en cáñamo industrial. Por lo tanto, toda esta información se comparte entre compañeros de los diversos países y esto hace que todos los compañeros técnicos estemos preparados para nuevos retos como este. Pues es un reto que está creciendo en la provincia de Almería, en la provincia de Granada, este cáñamo industrial en invernaderos. Vicente Suárez, asesor técnico de Cooper en el Poniente Almeriense. Gracias, Vicente, como siempre, y a cuidarse, a seguir bien. Hasta luego. Gracias, un saludo, Alberto.